Y continuamos con el doctor Juan Manuel Sauceda García, miembro titular de esta Academia Nacional de Medicina, con el tema sobre victimarios. Gracias. Muy buenos días. En primer término, quiero agradecer la invitación de la doctora Carmen Lara y de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Pediatría a participar en esta sesión con el tema de victimarios relacionado con las adversidades en la infancia. Bueno, para estudiar el maltrato y el descuido de menores, hay un consenso en el sentido de que el modelo ecológico es el más adecuado. Es un modelo que la Organización Panamericana de la Salud promueve y que incluye las características de cada niño y su familia, las características de su cuidador o perpetrador en el caso del delito, la índole de la comunidad local y el ambiente social, económico y cultural que ya se ha hablado previamente. Y se ha encontrado que algunos factores son bastante uniformes en todos los países en cuanto al riesgo que implican. Estos factores tal vez se asocien estadísticamente, pero no podemos afirmar que existe un vínculo causal necesariamente. En cuanto a las características de los cuidadores y de la familia, aquí tenemos que considerar factores individuales, factores familiares, factores demográficos y valores y creencias culturales. Los individuales son aquellos relacionados con el psiquismo y el comportamiento. Los factores familiares pueden comprometer la crianza y conducir al maltrato. Los factores demográficos están relacionados con la variación del riesgo, de acuerdo con la edad, sexo y características especiales del niño. Y en cuanto a los valores y creencias culturales, pues obviamente uno de los puntos más importantes es el uso del castigo corporal, que está tan extendido en nuestro medio y en muchos medios, y los extremos de privacidad familiar y de violencia. En cuanto a los antecedentes de maltrato en los maltratadores, bueno, sí se sabe que existe alguna relación con este factor de riesgo, pero probablemente se ha exagerado la importancia de haber sido maltratado en la infancia en el caso de los padres maltratadores. La mayoría de los maltratadores no fueron maltratados en su infancia, quizás solo un tercio. Y eso es un punto interesante. Los factores que están más claramente vinculados son la juventud de los padres, el estrés, el aislamiento, el hacinamiento, el abuso de sustancias psicotrópicas y la pobreza. Quizá estos factores sean más predictivos. En cuanto a este tema de que los maltratadores, la mayoría no fueron maltratados en su infancia, pues también tenemos el hecho de que hay padres que cuando acuden a la consulta psiquiátrica para alguno de sus hijos, manifiestan claramente, y esto ocurre en forma repetida, que ellos fueron tratados con mucha dureza en su infancia, fueron francamente maltratados y se habían prometido no maltratar a sus hijos y sin embargo están cayendo en lo mismo y lo siguen haciendo a pesar de que no quisieran, porque pues lo aprendieron y no han recibido alguna instrucción o no se han ilustrado para aprender formas más positivas del control y de la disciplina de sus hijos. Respecto al sexo del cuidador y tipo de maltrato, se sabe que las mujeres usan más el castigo físico, quizá porque están más en contacto con los hijos en el hogar.
Pero los hombres son los causantes más comunes de los traumatismos cráneoencefálicos, de fracturas y otras lesiones mortales. Los hombres son también quienes más cometen abuso sexual, son los más responsables de abusar sexualmente en víctimas femeninas, más del 90% de los casos, y son los más agresores también de víctimas masculinas, y hay estudios que muestran del 63% al 86%. Los padres jóvenes, solteros, pobres y desempleados, con menos educación, son más proclives a maltratar a sus hijos. Las madres maltratadoras también tienden a ser pobres, jóvenes y solteras. Esto nos habla de la importancia del ambiente en que viven las familias. Los mayores riesgos son la escasa educación y la falta de ingresos, o sea, la pobreza. Que la familia conste de 4 o más hijos, que haya hacinamiento doméstico y que el ambiente familiar sea inestable. Y más, esto ocurre más en casos de descuido crónico o negligencia. Por supuesto que el número de eventos vitales estresantes tiene una intervención muy significativa, como ya lo hemos escuchado. Pero también hay que decir que la mayor parte de las familias estresadas no abusan, ¿sí? Los abusadores tienden a ser más agresivos, ansiosos y defensivos. Esto depende también de su estilo de afrontamiento al estrés. Cuando hay niveles altos de conflictos maritales, pues este es un estrés muy importante que propicia que los padres, los progenitores, sean agresivos con sus hijos. Esto, cuando hay un conflicto marital, es muy frecuente observar que también hay conflictos en la interacción con el niño, probablemente como resultado de ese estrés conyugal. Hay más desacuerdos en crianza y en la designación de responsabilidades de cuidados y de disciplinas. El niño queda atrapado en el conflicto entre los padres. Quienes lo presencian tienen más posibilidades de repetirlo después. Este es un punto que se trata con mucha frecuencia en las sesiones de terapia familiar ante problemas de los hijos y de los padres. Hace algún tiempo hicimos un estudio en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro para medir la influencia de la violencia doméstica en caso de niños que padecen trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Se investigó con las madres de estos niños qué tanto estas madres experimentaban violencia de parte de su marido o pareja y qué tanto sus hijos que iban a la consulta por TDA, algunos con tratamiento y otros de primera vez que no tenían tratamiento, tenían síntomas psiquiátricos medidos por la escala de Conners. Y el resultado del estudio fue que a menor edad del niño, los niños tenían más afectación psiquiátrica, o sea, tenían más síntomas psiquiátricos. A menor edad de la madre sufría más agresión de parte del marido. A menor edad del padre, el padre era más agresivo con la mujer. Y si el padre estaba subempleado, sin seguridad social, había mayor violencia en su trato hacia la esposa. Y esto sin que hubiera más agresión directa, maltrato franco físico hacia el niño. Pero el niño observaba estos conflictos entre los padres. Y bueno, podemos deducir que seguramente esto tenía influencia en la mayor presencia de síntomas psiquiátricos en aquellos niños que ya de por sí tenían un riesgo importante por el TDA, pero que al ser expuestos a la violencia entre sus padres, desarrollaban más de esos síntomas.
¿Cuáles son las características individuales de los padres abusadores que los diferencian de los no abusadores? Las diferencias son en cómo perciben a sus hijos, porque los padres abusadores son más proclives a las distorsiones cognitivas y a déficits respecto al comportamiento que deberían tener en la crianza. También los padres abusadores tenían más intencionalidad negativa, aún ante las conductas normales de sus hijos, y más expectativas irreales de lo apropiado. O sea, tenían expectativas del comportamiento de los hijos que, aunque los hijos tuvieron un buen comportamiento, por decir así, los padres no lo entendían, ¿no? Estos padres abusadores tienden a responder con más estrés y ellos también caen más en el alcoholismo, que ya sabemos que el alcohol desinhibe la agresividad, y también mayor abuso de sustancias. Esto, por supuesto, interactúa con el tipo de personalidad. Hay personalidades que propician más estos abusos. Los padres maltratadores tienen más probabilidades de tener una baja autoestima, poco control de impulsos y problemas de salud mental y comportamientos antisociales. Los padres negligentes tienen mucho de estos problemas, lo cual afecta negativamente a la crianza. Cuando digo padres me refiero en forma genérica. Los maltratadores quizá no están bien informados y aquellos que que no tienen buena información de cómo educar a sus hijos, pero que están dispuestos a aprenderlo, son los que se benefician de una psicoeducación. Los padres maltratadores responden con mayor irritación y fastidio ante la conducta de sus hijos. Los apoyan menos, son poco cariñosos, no juegan con ellos, desatienden sus demandas y son más dominantes y hostiles. También hay factores biológicos, por supuesto, en el maltrato. Factores biológicos podemos considerar, por ejemplo, las dificultades en la formación del apego, porque es bien conocido que las madres de bebés que nacen prematuramente o con algún problema y que por esa razón o por enfermedad de la propia madre están separadas las madres de sus hijos en la etapa neonatal, tienden a sufrir estas dificultades en la formación del apego. Sabemos también que más homicidios de menores son cometidos por padrastros, o sea, por las figuras paternas que no tienen una relación biológica con el niño maltratado. Hay más maltrato a los hijastros, a los hijos no planeados y sobre todo no deseados, y a los niños en familias numerosas. También hay que reconocer algún riesgo intergeneracional por influencias genéticas sobre la personalidad, porque hay individuos que tienen características antisociales marcadas y que por lo menos parte de esto se debe a una base genética, ¿sí? Y que sufren psicopatología por abuso de sustancias. De tal manera que siempre es necesario en la formulación de estos casos de por qué se produce maltrato, considerar esas influencias genéticas. Hay algunos estudios que muestran que las influencias genéticas son responsables del 50% de la conducta agresiva de los padres. En cuanto a los tipos de los abusadores, tipos psicológicos, hay que reconocer que no hay una tipología consistente, pero muchos sufren de trastornos psicológicos, otros no. O sea, en los padres maltratadores no podemos asegurar que todos tienen trastornos psiquiátricos que cubren todos los requisitos para hacer un diagnóstico. Pueden tener rasgos, pero algunos de ellos no llegan al diagnóstico psiquiátrico.
Pero hay estos tres tipos que propone Waltz, que es el tipo 1 es el de los abusadores violentos, que son antisociales, que abusan del alcohol, que son más beligerantes, despreciativos y desdeñosos hacia sus hijos. En el tipo 2 está la mayoría de los abusadores de esposas. Son aquellos que abusan solo dentro de la familia. Sus actos son menos agresivos, sienten remordimiento, pero son dependientes y celosos. Tienen menos probabilidad de sufrir un trastorno de personalidad. Y el tipo 3 es aquel tipo con disforia, con gran volatilidad emocional, como la que se observa en el trastorno límite o en el trastorno esquizoide. Tienden a ser más aislados, incompetentes, sociales y frecuentemente están deprimidos. Los padres deprimidos son más propensos a maltratar a sus hijos. Y luego tenemos este síndrome que es bastante raro y es una forma rara de abuso físico. Curiosamente, las mujeres son el 98% que lo producen. En este síndrome lo que sucede es que las madres, o las madrastras quizá más, fingen, exageran o inducen enfermedades en el niño. Ellas propician las pruebas diagnósticas innecesarias, que se le hagan más pruebas al niño, que se le den más medicamentos, que se les hospitalice más, que se les practique cirugías también. También a veces acuden a la inducción de síntomas, tales como convulsiones, apnea, detención del crecimiento, vómitos, diarrea, asma, alergias e infecciones. Esta forma severa de abuso infantil a veces es mortal. Por supuesto que este síndrome es de difícil diagnóstico. Implica la intervención de un equipo de salud que idealmente debe estar incluido en este equipo, pues aparte del psiquiatra infantil, quizá algún psicólogo, por supuesto el pediatra, la trabajadora social. Pero aún así sabemos que el proceso diagnóstico es difícil y que también implica riesgos. Y por supuesto que es muy grave que se haga este diagnóstico cuando no es eso lo que ocurre en el caso de la patología de algún menor. Y bueno, también debemos mencionar a aquellos maltratadores que son los compañeros de los niños, los pares. Y en a los acosadores escolares, que ahora se les llama bullies, por aquello del bullying, y que estuvo, en respecto a este tema, pues voy a relatar muy brevemente lo que encontramos en un estudio realizado en 2011 con 1092 escolares de la Ciudad de México, de escuelas públicas del sur de la ciudad. En estas escuelas se investigó el acoso escolar y encontramos que se asocia con trastornos en todos los implicados y que la mayor parte son varones. Cuando me refiero a todos los implicados, me refiero a los acosadores y a los acosados. Y además, algunos de los acosadores previamente habían sido víctimas del acoso. Tratamos de medimos la psicopatología en ellos y encontramos que había más síntomas psicopatológicos en aquellos agresores que habían sido víctimas previamente. Tenían suficientes síntomas externalizados como para hacer diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno negativista desafiante y trastorno disocial. Ellos estaban en primer lugar en cuanto a psicopatología. En segundo lugar, estaban los agresores que no habían sido previamente víctimas, pero también tenían más
trastornos psiquiátricos como internalizados o de ansiedad. Y los que tenían menos, curiosamente, eran los acosados, los niños acosados, los que no eran acosadores, pero sí sufrían más trastornos de ansiedad. Me voy a referir ahora al tema de abuso sexual, de abusadores sexuales de niños y adolescentes. Hay factores epidemiológicos respecto al abuso sexual en la niñez. Se sabe que en la mayor parte de los casos de abuso sexual no hay penetración, sino besos y caricias. La mayor parte de las investigaciones consultadas reportan víctimas femeninas. Solo 1/3 de los victimarios no son familiares de las víctimas. Hay que reconocer también que en todos los países el abuso sexual infantil frecuentemente no es reportado. Y en víctimas adultas de abuso sexual, ahí sí los victimarios son frecuentemente más conocidos o parejas. Los abusadores sexuales infantiles se pueden clasificar de acuerdo a diversos criterios. Por ejemplo, respecto a la naturaleza del abuso sexual, hay abusadores por contacto y abusadores por Internet. Existen varias tipologías propuestas, ninguna goza de consenso general. También hay diferentes perfiles psicológicos reportados. Las características psicológicas incluyen rasgos de personalidad, distorsiones cognitivas, el grado de empatía y grado de impulsividad. Y esto proporciona una perspectiva más amplia de factores psíquicos, criminógenos, de quienes cometen diversos tipos de abusos en los menores. Quienes han sufrido abuso sexual tienen más proclividad a cometer delitos sexuales comparados con quienes no lo han sufrido, ¿sí? El abuso sexual no se comete exclusivamente mediante el contacto físico, como había mencionado, contacto físico como el que se da en la violación o la masturbación. Puede ser por Internet para producir pornografía infantil, para seducir o en casos de exhibicionismo. Según su comportamiento, los abusadores sexuales pueden clasificarse en 2 categorías principales que se ha llamado eje 1 y eje 2. El eje 1 corresponde al grado de fijación hacia los niños y al grado de competencia social de estos abusadores. El eje 2 se basa en el significado y niveles de contacto con los niños, la cantidad y tipos de lesiones físicas involucradas y la presencia de intereses sádicos. Según estos criterios, se integran 10 subtipos distintos. Combinando estos criterios, en obvio de tiempo no me va a ser posible explicar con detalle cuáles son estos subtipos, pero como les digo, es una combinación de estas características descritas en los ejes. También se puede clasificar el abuso a los abusadores sexuales según sus motivaciones. Aquí hay que reconocer que existe un continuum o un continuo en las motivaciones de los abusadores sexuales a los niños. Pueden ser situacionales o pueden ser preferenciales. Los abusadores situacionales tienden a ser menos inteligentes, de una condición socioeconómica más baja, tienden a estar involucrados en otros comportamientos ilegales, consumen materiales pornográficos violentos, son más impulsivos, consideran más sus riesgos que sus necesidades, son proclives a cometer errores por descuido y se involucran en delitos sexuales tanto planeados como espontáneos. Estos son los situacionales.
Los preferenciales tienden a ser más inteligentes, de un estatus socioeconómico más alto, tienden a estar involucrados en comportamientos criminales específicos, consumen material pornográfico con temas especiales, son más compulsivos, consideran sus necesidades y sus riesgos. Sus errores se deben a sus necesidades que sienten intensamente. Actúan impulsados por fantasías y tienen a veces patrones de comportamiento ritualista. También se han hecho estudios basados, estudios de adultos sobrevivientes de abuso sexual sufrido en la niñez. Y esta clasificación se basa en las características del acto abusivo en la niñez, ¿sí? Y considera 4 tipos: cuando hubo coito, cuando no hubo coito pero hubo un contacto frecuente, cuando hubo un contacto leve o verbal, o cuando solamente hubo tocamientos sexuales. Respecto al perfil psicológico del abusador sexual de niños, es importante entender su naturaleza psicológica criminógena en el abuso. Los perfiles psicológicos importantes son los rasgos de personalidad, la presencia de distorsiones cognitivas y el tipo de ellas, el grado de empatía y el grado de impulsividad. Se basa en patrones de comportamiento relativamente estables, en pensamientos y emociones. El rasgo más estudiado y quizá el más comúnmente encontrado en los abusadores sexuales es la psicopatía, que consiste en la falta de remordimiento, la falta de empatía, la irresponsabilidad, la impulsividad y los comportamientos antisociales. Y luego tenemos a los abusadores por Internet, que presentan niveles más altos de psicopatía. Ahora me voy a referir a las características de los abusadores por Internet. Los abusadores en línea se clasifican diferente de los abusadores sexuales generales por la naturaleza de los abusos. Incluye a los abusadores de contacto y a los abusadores que no tienen contacto sexual. La mayoría de los abusadores de contacto también participan en actividades explotadoras sin contacto, como el envío de fotos de desnudos, el cibersexo o los intentos de seducción. Y la mayor parte de los abusadores de contacto no sufrieron agresiones sexuales previas. La clasificación de los abusadores sexuales por Internet se basa en la motivación y el modus operandi del abusador y se consideran, según Cron, 9 tipos distinguibles: el navegador, el arrastrero, el colector no seguro, el colector seguro, el llamado peluquero en línea, el que actúa impulsado por sus fantasías privadas, el que además es un abusador físico, el productor y el distribuidor. Y por último me referiré a otra forma de clasificar a los abusadores sexuales de acuerdo con el modelo de los 5 factores de la personalidad. O sea, de acuerdo con este modelo se define la personalidad en relación a estos 5 factores, que son la apertura a la experiencia, a las experiencias, la escrupulosidad del individuo, su grado de extraversión, su grado de amabilidad y sobre neuroticismo. Y aquí hay cierta coincidencia en los estudios publicados, en el sentido que el neuroticismo es el rasgo de personalidad más consistente asociado con abusadores sexuales y no sexuales. También se asocia con psicopatía, con distorsiones cognitivas y otros problemas psicológicos. Los abusadores altamente neuróticos tienden a experimentar más emociones negativas por el estrés cotidiano.
Por eso tienen más depresión, ansiedad, enojo, hostilidad y comportamiento obsesivo-compulsivo. También presentan muchas distorsiones cognitivas, nivel bajo de extraversión y altos niveles de estilo de vida antisocial. ¿Cuáles son esas distorsiones cognitivas de abusadores sexuales de niños por Internet? Son creencias desadaptadas y estilo de pensamiento problemático, como el empleo de excusas, culpar a los demás, racionalización de acciones sexuales abusivas para de alguna manera tratar de justificar el abuso. Justifican sus pensamientos y acciones para racionalizar estos abusos. Tienen incapacidad para formar y mantener relaciones seguras y percepciones distorsionadas de las intenciones de otras personas. Por ejemplo, tienden a juzgar como una agresión actitudes normales del niño. Yo recuerdo el caso de una mujer que maltrataba a su hija porque, bueno, este fue un caso de maltrato físico, porque decía que cuando llegaba su novio de la señora a visitarla, la niña era muy seductora con el visitante, como que le quería quitar el novio, ¿no? De 4 años la niña. Hay más distorsiones cognitivas en el abuso sexual, en los abusadores sexuales de niños que en aquellos abusadores que no son sexuales, que no hacen abuso sexual. Y por supuesto hay que reconocer la dificultad para operacionalizar a los abusadores sexuales de niños, porque esa operacionalización es importante para hacer investigaciones que sean válidas. Y con esto, termino mi presentación y por supuesto que quedo abierto a preguntas y comentarios. Muchas gracias por su atención.